Hola, estamos conversando con Eduardo Halfon. Él es autor de El boxeador polaco y además es profesor de literatura en la Universidad Francisco Marroquín. Eduardo, el boxeador polaco ha llamado mucho la atención internacionalmente, localmente. ¿Y a qué se debe? Es un libro, ¿no? Quizás lo mejor que puedo hacer para tratar de convencer a alguien a que se acerque a él es hablar un poquito de qué va el libro. Es un libro engañosamente corto, ¿no? Son 104 páginas, pero es un libro que me tardó 4 años escribir. O sea, el tiempo de escritura no es igual al tiempo real. A la cantidad de páginas. No. Si no sería un muy mal promedio, ¿no? Lo empecé a escribir estando aquí en la Marroquín. El libro empieza con un texto sobre la docencia literaria, sobre mi experiencia aquí en la Marroquín. Y lo escribí como un cuento, ¿no? Luego escribí otro cuento de una experiencia que tuve a partir de un viaje a un coloquio de Liberty Fund en Estados Unidos. Y yo estaba escribiendo estos textos como cuentos, ¿no? Entonces la intencionalidad del libro es cuento, sin darme cuenta que había una hebra que iba atravesando todos estos cuentos, ¿no? Había un hilo conductivo, una anécdota que yo venía arrastrando, y la venía arrastrando desde el 2001, cuando me senté a hacer esto con mi abuelo, lo que estamos haciendo ahora tú y yo, solo que en esa ocasión era una cámara, no dos, hablar de su experiencia en campos de concentración, ¿no? Su experiencia en el Holocausto, cosa que él no había aceptado hacer desde que vino a Guatemala en el 45, ¿no? Llevaba 60 años, casi 60 años, de no hablar de su experiencia en la guerra, y a mí esto me pareció curioso, digamos, ¿no? De que mi mamá y mis tíos y mi abuela no sabían. Nunca habían tenido ese tipo de conversación con él. No. Nadie sabía en qué campos había estado, cuándo había sido capturado por los alemanes, nadie sabía nada. Entonces yo me acerco a él y le pido que hablemos de esto y me acepta, ¿no? Y lo filmo. Y hablamos 4 o 5 horas, muy caótico, ¿no? Muy desordenado, ya él mismo desilvanaba la historia, no recordaba qué había pasado primero, qué había pasado después, pero muy calmado, lo cual me sorprendió, muy sosegado, muy tranquilo. Y adentro de esas 4 o 5 horas, él me contó una anécdota de 2 minutos, ¿no? Una cosa que a mí me pareció tremendamente literaria desde el momento que él me la contó. Y es la anécdota de cómo se salvó en Auschwitz con un boxeador polaco, ¿no? Y ahí está. Entonces yo agarré esa anécdota, me la metí entre la bolsa y la llevaba a todas partes. Se la contaba a todo el mundo. Cuando estaba escribiendo sobre mi supuesta experiencia aquí en la Marroquín, se me salía. Entonces ahí está presente constantemente. En todos los cuentos del libro está presente. Y yo me resistía a contarla. No quería entrar al tema del Holocausto, ¿no? No sabía cómo tratar un tema tan escabroso, tan cliché, de hecho, ¿no? De cuánta gente ha escrito sobre esto. Otra historia más, otro nieto más, otro abuelo más, otro sobreviviente más. Entonces, estaba atrapado entre el miedo y el respeto, ¿no? No sabía cómo manejarlo. Hasta que finalmente le encuentro un derrotero, digamos. Encuentro por dónde llevarla, y es la culminación de este libro. Entonces, el libro, que empieza siendo cuentos, de alguna manera, ¿no? Con varios hilos, no solo el de mi abuelo, sino que ese mismo narrador soy yo, ¿no? Es una versión pálida de Halfon, el que va narrando todos los cuentos. Finalmente termina siendo una especie de novela, o una especie de conjunto, por ese hilo conductor. Y ya lo adelantaste un poco, pero en uno de los capítulos mencionas a Mark Twain y tu experiencia en un coloquio de Liberty Fund. Y la pregunta que se me ocurre para terminar es, si fueras a una isla desierta, ¿qué llevarías, Tom Sawyer o el Quijote? Es lo mismo. Más Huckleberry Finn, ¿no? Huck Finn tiene mucho de Cervantes. El mismo Twain lo decía, ¿no? Hay un elemento muy cervantino en Twain, en este libro especialmente.
que los empata, que los agrupa de alguna manera, ¿no? Cualquiera de los dos. Me llevo El Quijote o Huck Finn. Este coloquio me sirvió a mí para varias cosas, no solo para escribir un cuento sobre mi experiencia, sino para redescubrir a Twain, ¿no? Twain es un autor que leemos de niños. Yo crecí en Estados Unidos, entonces lo leí mucho, y lo leemos como autor de niños, ¿no? Está prohibido en algunas bibliotecas. Claro. Esta cosa de aventuras, ¿no? Y luego lo olvidamos. Pero cuando de repente me topo con un ambiente académico, serio, ¿no? Esto fue en Duke University, que estudia la obra de Twain, lo redescubres con otros ojos, ¿no? Entonces eso está ahí. Ahora, no es casualidad que estos cuentos van todos en una misma línea, ¿no? Estos dos y los demás, ¿no? Es una línea que aparenta ser literaria, ¿no? O digamos que los puntos de partida para todos estos cuentos es otra cosa. Y esto yo lo descubrí ya como lector. Y lo va a tener que descubrir usted. Sí, claro, yo no lo voy a develar, pero es el hilo conductor para mí del libro, ¿no? No es mi abuelo, sino ¿no? Y es algo que empieza con lo intelectual, por no llamarle académico, ¿no? Pero luego va hacia otro lado. Y ese para mí es lo que agrupa estos cuentos más que cualquier otra cosa, más que un boxeador polaco. Pues muchas gracias, Eduardo, por compartir estas ideas con nosotros, y lo dejamos con El boxeador polaco. Muchas gracias.